Hola, futuros magos de la electricidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo diagnosticar una lámpara defectuosa, descubrir por qué la batería de tu carro está agotada, o incluso simplemente verificar si un cable tiene corriente? La respuesta está en una herramienta práctica llamada multímetro. Este pequeño dispositivo es como un detective para tus circuitos eléctricos, que te ayuda a descubrir problemas ocultos y a comprender el flujo de la electricidad. Piensa en un multímetro como la navaja suiza del mundo eléctrico. Es un solo dispositivo compacto que puede medir varias propiedades eléctricas, como voltaje, corriente y resistencia. Tanto si eres un electricista experimentado como un principiante curioso, un multímetro es una herramienta esencial para cualquiera que quiera jugar con la electrónica o hacer reparaciones eléctricas básicas en casa. Esta guía te llevará en un viaje para desmitificar el multímetro y darte el conocimiento para usarlo eficazmente. Cubriremos los aspectos básicos, desde la comprensión de sus diferentes partes y funciones hasta la realización de pruebas sencillas. Al final de este curso intensivo, estarás bien encaminado para convertirte en un profesional de la resolución de problemas eléctricos. Así que, coge tu multímetro, ponte tu gorra de pensar y vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de la exploración eléctrica. Antes de entrar en acción, vamos a familiarizarnos con la anatomía de un multímetro. Este dispositivo es una herramienta esencial para cualquier persona que trabaje con electricidad o electrónica. No te preocupes, no es tan complicado como parece. Con un poco de práctica, te sentirás cómodo usándolo. En primer lugar, tenemos la pantalla de visualización, que muestra las lecturas. Esta pantalla es tu ventana a los datos que estás midiendo. Aquí es donde verás los valores numéricos de voltaje, corriente, resistencia o cualquier otra propiedad que estés midiendo. La claridad de la pantalla es crucial para interpretar correctamente los resultados. Luego viene el dial selector de funciones, el corazón del multímetro. Este dial es lo que te permite cambiar entre las diferentes funciones del dispositivo. Este dial te permite elegir lo que quieres medir, como seleccionar una herramienta específica de tu navaja suiza. Cada posición del dial corresponde a una función diferente. También encontrarás dos puntas de prueba, típicamente roja y negra, conectadas al multímetro. Estas puntas son esenciales para hacer contacto con el circuito. Estas son tus fieles compañeras, que se utilizan para hacer contacto con el circuito o dispositivo que estás probando. Sin ellas, no podrías obtener ninguna lectura. La punta de prueba negra suele estar conectada al puerto COM, mientras que la punta de prueba roja se puede mover entre diferentes puertos dependiendo de la medición que estés realizando. Esto te da flexibilidad en tus mediciones. Por último, la mayoría de los multímetros tienen un botón o interruptor de rango. Este botón es crucial para ajustar la precisión de tus mediciones. Esto te permite ajustar la escala de medición para una mayor precisión. Cambiar el rango puede ayudarte a obtener lecturas más exactas. Por ejemplo, al medir el voltaje, es posible que tengas que cambiar entre rangos para bajo voltaje, como en las baterías, y alto voltaje, como en los enchufes de pared. Esto asegura que obtengas una lectura precisa sin dañar el multímetro. Comprender estos componentes básicos hará que el uso de un multímetro sea muy sencillo. Con esta base, estarás listo para realizar mediciones precisas y seguras. Ahora que ya conoces la herramienta en sí, pasemos a algunas precauciones de seguridad esenciales antes de encenderla. La seguridad siempre debe ser tu prioridad número 1 al trabajar con electricidad. Trabajar con electricidad puede ser peligroso si no se toman las precauciones adecuadas. La electricidad es una fuerza poderosa que puede causar daños graves si no se maneja correctamente. Recuerda, la seguridad es siempre lo primero. No importa cuán experimentado seas, nunca subestimes la importancia de seguir las normas de seguridad. Antes de siquiera pensar en tocar esas sondas a un circuito, repasemos algunas pautas de seguridad cruciales. Estas pautas no solo te protegerán a ti, sino también a quienes te rodean. En primer lugar, siempre verifica que el circuito en el que estás trabajando esté desenergizado antes de conectar el multímetro. Utiliza un comprobador de voltaje para asegurarte de que no haya corriente. Si estás trabajando con un enchufe de pared, asegúrate de que esté apagado en la caja de interruptores. Esto es fundamental para evitar cualquier riesgo de electrocución. Luego, nunca toques los cables o componentes desnudos con las manos descubiertas cuando el circuito esté activo.
Las manos desnudas pueden ser un conducto directo para la electricidad. La electricidad puede viajar a través de tu cuerpo, provocando lesiones graves o incluso la muerte. Un pequeño descuido puede tener consecuencias fatales. Utiliza siempre herramientas aisladas y lleva el equipo de seguridad adecuado, como guantes y gafas de seguridad. Estos equipos están diseñados para protegerte de posibles descargas eléctricas. Al tomar medidas, ten en cuenta la configuración del rango del multímetro. Configurar el rango incorrectamente puede llevar a lecturas inexactas y potencialmente peligrosas. Si se establece un rango demasiado bajo para el voltaje o la corriente que se está midiendo, se puede dañar el multímetro y potencialmente causarte daños. Un multímetro dañado puede ser un riesgo significativo. Empieza siempre con un rango más alto y ve bajando hasta obtener la lectura más precisa. Esto no solo protege tu equipo, sino que también garantiza que obtengas datos precisos. Por último, inspecciona tu multímetro y las sondas para detectar cualquier daño visible antes de cada uso. Un equipo en buen estado es esencial para tu seguridad. Unas sondas dañadas o un multímetro defectuoso pueden dar lecturas inexactas o suponer un riesgo para la seguridad. No ignores ningún signo de desgaste o daño. Siguiendo estas sencillas precauciones de seguridad, podrás explorar el mundo de la electrónica con confianza y tranquilidad. La seguridad no es solo una opción, es una necesidad. Sección 4. Comprobación del voltaje. ¿Hay flujo de energía? Ahora que ya hemos cubierto los aspectos básicos y las precauciones de seguridad, vamos a sumergirnos en algunas mediciones reales, empezando por el voltaje. El voltaje es una de las mediciones más fundamentales y esenciales en el campo de la electricidad. El voltaje, también conocido como diferencia de potencial eléctrico, es el empuje que impulsa la corriente eléctrica a través de un circuito. Sin voltaje, no habría flujo de corriente y, por lo tanto, ningún trabajo eléctrico podría realizarse. Piensa en ello como la presión en una tubería de agua. Cuanto mayor es la presión, mayor es el flujo de agua. De manera similar, un mayor voltaje significa un mayor empuje para la corriente eléctrica. Para medir el voltaje con un multímetro, ajusta el dial selector de funciones al símbolo de voltaje. Este símbolo generalmente se representa con una W. Asegúrate de que la sonda roja está conectada al puerto de voltaje, a menudo etiquetado como W o VO. La sonda negra debe estar conectada al puerto común, generalmente etiquetado como COM. Ahora toca con la sonda negra el punto negativo del circuito y con la sonda roja el punto positivo. Esto permitirá que el multímetro mida la diferencia de potencial entre estos dos puntos. La pantalla del multímetro mostrará la lectura del voltaje. Asegúrate de leer la pantalla con cuidado para obtener una medición precisa. Si estás midiendo voltaje de CC como el de una batería, asegúrate de que la configuración de CC-CA del multímetro esté ajustada en CC. Esto es crucial para obtener una lectura correcta. Para voltaje de CA, como el de un enchufe de pared, ajústalo en CA. La configuración incorrecta puede dar lecturas erróneas o incluso dañar el multímetro. Medir el voltaje es útil en varias situaciones. Es una herramienta indispensable para cualquier técnico o electricista. Por ejemplo, puedes comprobar si una batería está cargada, asegurándote de que tiene suficiente voltaje para funcionar correctamente. Si un enchufe de pared tiene corriente, lo cual es esencial para la seguridad y el funcionamiento de los dispositivos eléctricos, o si hay una caída de voltaje en un componente específico de un circuito. Identificar una caída de voltaje puede ayudar a diagnosticar problemas en el circuito y asegurar su correcto funcionamiento. Sección 5. Prueba de resistencia. Encontrar interrupciones y cortocircuitos. A continuación vamos a explorar la resistencia. La resistencia, medida en ohmios, indica cuánto se opone un material al flujo de la corriente eléctrica. Una resistencia más alta significa que puede fluir menos corriente, mientras que una resistencia más baja permite que pase más corriente. Para medir la resistencia, gira el dial selector de funciones hasta el símbolo de resistencia. De nuevo, asegúrate de que la sonda roja está en el puerto correcto, normalmente el mismo que se utiliza para el voltaje. Ahora, toca con las sondas los dos puntos entre los que quieres medir la resistencia. Por ejemplo, puedes medir la resistencia de una resistencia, una bombilla o incluso un trozo de cable. Una lectura de 0 ohmios indica un cortocircuito,
sin resistencia, mientras que una lectura de infinito wall significa que hay una interrupción en el circuito. Resistencia infinita. Las mediciones de resistencia son inestimables para solucionar problemas de continuidad. Por ejemplo, puedes utilizarla para comprobar si un cable está roto, si un fusible está fundido o si un interruptor está defectuoso. Sección 6. Comprobación de la corriente. Medición del flujo de electricidad. Pasando a la corriente, el flujo de carga eléctrica. La corriente, medida en amperios, indica la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un punto de un circuito por segundo. Imagínelo como la cantidad de agua que fluye a través de una tubería por minuto. Medir la corriente es un poco más complicado que el voltaje o la resistencia, porque es necesario conectar el multímetro en serie con el circuito. Esto significa romper el circuito y colocar el multímetro en línea con el flujo de corriente. En primer lugar, ajusta el dial selector de funciones al símbolo de corriente y asegúrate de que la sonda roja está en el puerto de corriente correcto. A continuación, desconecta el circuito de forma segura en un punto adecuado. Conecta la sonda negra al lado negativo de la ruptura y la sonda roja al lado positivo. Una vez que el circuito esté completo, la corriente fluirá a través del multímetro y la pantalla mostrará la lectura de la corriente. Recuerda que siempre debes empezar con un rango de corriente más alto, e ir bajando para mayor precisión y seguridad. Medir la corriente es esencial para entender cuánta carga eléctrica está consumiendo un dispositivo o aparato del circuito.